se tiende a hacer es a romper. Vamos a darnos un tiempo, o ya de plano, si esto ya no se puede, pues vamos a divorciarnos. Y realmente esos no son los planes de Dios. Para nadie, ni para el cristiano, ni para el que no es cristiano, ni para el que no es hijo de Dios, para el que no lo conoce. No es el plan de Dios, ni para uno ni para el otro. La Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, y que hasta que la muerte nos separa. No nos debe de separar ni el problema, no nos debe de separar ni la crisis, no me debe de separar, llámese como se llame, no me debe de separar nada. Y bueno, aquí lo importante es la persistencia y la permanencia. Cuando nosotros les comentaba que pasábamos por momentos muy críticos, teníamos un poquito de casados y como le digo, en nuestro noviazgo no tuvimos la oportunidad de saber manejar un conflicto, no tuvimos la oportunidad de, ¿sabes qué? Vamos a arreglarnos, o ya te vas conociendo, ¿no? De que bueno, él reacciona así, bueno, yo así, bueno, nos acoplamos de esta manera o de aquella. No lo tuvimos, entonces todo fue ya en el matrimonio, ya amarrado, o sea, ya no nos podemos soltar. Ahora aquí se arreglan, dice el Señor. Pero bueno, yo de repente me sentía muy triste, ¿verdad? Porque son las mujeres muy lloronas, muy sentimentales, y de repente como que nos encerramos en nuestro mundo. Y no es por reírme ni nada, pero sí era la situación un poquito muy compleja para mí, al menos a mí se me cerraba el mundo y tenía temor, porque yo decía, yo no quiero que mi matrimonio fracase, yo no quiero que mi matrimonio sea como uno más que se divorcia o uno más que fracasa. Yo quiero que mi matrimonio salga adelante, que mi matrimonio pueda ser de bendición, que podamos ser bendecidos por Dios. Pero fíjese algo que yo experimenté, y no lo estoy inventando. Cuando estaba así todo el bombardeo así bien tremendo en nosotros, yo llegué a escuchar la voz del enemigo que me decía, tu matrimonio es un fracaso. Tú vas a fracasar. Pero así, con esa fuerza, porque uno contra el enemigo no puede, pero cuando Cristo está con nosotros, claro que lo podemos, ¿verdad? Pero yo me sentía muy débil, y esos ataques del enemigo a mi mente, pues realmente sí me podían, yo me sentía muy débil, ni de dónde apoyarme, ni de quién agarrarme, más que lo único que pensé en esos momentos, yo dije, Dios no se pudo haber equivocado. Nos casamos enamorados, y esto no puede ser más grande que nuestro amor. Esto no puede prevalecer más que nuestro amor, que lo que Dios unió, que la bendición de Dios. Y lo que yo empecé a hacer a partir de ese momento, a lo mejor ahorita yo lo platico muy sencillo porque pues ya pasó, pero en el momento se torna difícil, porque ves la situación real y parece una situación negativa, una situación oscura, muy difícil a veces ahí uno tiene que ser muy determinante y tomarte de la mano de Dios fuertemente y creerle a Dios, sobre todas las cosas creerle a Dios y decir, Cristo no se equivocó, Dios me va a bendecir. Quizá el enemigo te está diciendo que tu matrimonio es un fracaso, pero no es así. El enemigo siempre trata de engañar, siempre trata de mentir, y de repente en estos momentos tan susceptibles, si uno se cree la voz del enemigo, pues ya caminaste. Uno no debe de creer a la voz del enemigo, nada más sabes que reprenderlo en el nombre de Cristo, y Cristo se encarga, porque Cristo ya nos dio la victoria. Y bueno, lo que yo hice fue empezar a orar. Yo empecé a orar por mi esposo, empecé a orar por él, empecé a orar por mi matrimonio, empecé a bendecir a mi matrimonio. A pesar de las cosas que se veían, yo decía, no, yo bendigo mi matrimonio, vamos a salir adelante. Es bien importante las declaraciones de fe que uno haga con su boca, porque cuando ya lo estás declarando con tu boca, ya lo estás creyendo en tu corazón. Y la palabra dice que Dios no avergüenza a aquel que cree en Él. Dios no te avergüenza, al contrario.
siempre te va a tomar y te va a ayudar y te va a respaldar y te va a sacar adelante. Cuando se presentaban los detalles con mi esposo, que yo quería hablar con él o que quería llegar a algún acuerdo, en el caso de nosotros, pues yo batallaba mucho, porque yo le quería dar a entender alguna situación y pues mi esposo pensaba de otra manera y total que pues no nos poníamos de acuerdo. Llegó un punto que yo dije, ya me cansé. Y lo único que hice fue, cuando algo que no me gustaba, yo me iba y me ponía de rodillas y me ponía a orar. Señor, mi esposo me hizo sentir así, o me ofendió, o me dijo esto, o no me gustó que me tratara de esta manera. Y yo nada más oraba, ya no le reclamaba, ya no me iba y me peleaba, o ya no. Yo lo único que hacía era, me ponía a orar, descansar en Dios. Ya no me afanaba, ya no me afligía, nada más empecé a confiar en Dios, a confiar en sus palabras, a confiar en sus promesas. Y de una manera bien sorprendente, Dios fue obrando en la vida de mi esposo. De repente él llegaba conmigo, Dios de repente yo decía, yo no soy más fuerte que mi esposo, yo no le puedo ganar, porque a veces uno es bien terca, y no, hasta que lo convenza, y ahí está uno como cosito, y ahí está, y hasta aquí, y yo no puedo. O sea, yo ya hablé y le dije de una manera y le dije de otra y de muchas, y no puedo. Una cosa que yo le admiro a mi esposo es eso, que él es bien determinante. Si él dice no, es no. Y no hay nada que lo cambie. Si dice no, es no. Así que si dice sí, pues... yo lo admiro porque yo de repente soy cambiante, ¿no? Sí, no pasa nada. Pero él es algo que yo le admiro. Entonces yo dije, no, pues, a orar y a poner todo en las manos de Dios. Y nada, hermanos, de repente Dios lo tocaba a veces de forma inmediata, a veces con el tiempo, ¿verdad? Siguiendo orando, Dios iba obrando en su corazón. Y de repente él llegaba y me decía, ¿sabes qué? Dios trató conmigo en este punto, justo el que yo estaba orando. Gloria a Dios. Y es verdad, o sea, Dios es real. Si uno confía en Él, si tú le crees a Él, si todas las cosas pueden cambiar. La Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que le aman. A pesar de que podamos ver situaciones difíciles o problemas, no menguemos, que no descaiga nuestro espíritu, que no descaiga nuestra fe. Al contrario, aquí eso es lo interesante, los que permanecen. Dice la palabra que el que permanece en Dios, llevará mucho fruto. Dice, y el que permanece en mí, mi palabra guardará. Qué hermoso y qué interesante es poder guardar y atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, creerla, vivirla y declararla. Y poco a poco Dios nos va a ir revelando cosas importantes dentro del núcleo del matrimonio.